Aunque es cierto que el volumen de entrenamiento es una variable bastante importante dentro de nuestra planificación, no es oro todo lo que reluce y por eso hoy vamos a ver que meter más volumen a veces no significa conseguir más resultados, no significa ganar más masa muscular ni que vayamos a mejorar en fuerza. Además, tenemos que tener ciertos aspectos a considerar antes de añadir volumen a un ejercicio, a un grupo muscular o lo que sea. Por lo tanto, vamos a hablar de esto precisamente hoy y sin más ya sabes que me encuentras en ivyamazares.com para echarte una mano con el entrenamiento para ganar músculo y perder grasa. Lo dicho, a ver, este tema me parece interesante, quería tratarle hoy principalmente porque veo que a día de hoy el tema del volumen pues se ha llevado a unos extremos en los cuales si no metemos 20 series, 25 series o 30 series en cada sesión de entrenamiento, como que no estamos haciendo nada, como que estamos perdiendo el tiempo. Pues bien, no tiene por qué ser así. O sea, sabemos que el volumen es una variable muy importante a considerar, no solamente para la fuerza, sino incluso mucho más para la ganancia de masa muscular, pero no quiere decir que tengamos que hacer un volumen excesivamente alto, ¿vale? Hay grupos musculares que necesitan muy poco volumen para mejorar y otros grupos musculares que responden bien a volúmenes un poco más altos. En mi caso en concreto, simplemente para que os sirva como ejemplo, yo respondo muy bien a volúmenes bajos, por ejemplo, para el tren inferior, a mí no me hace falta hacer 25 series para las piernas para que vaya progresando y de hecho con que haga unas pocas, eso sí, con suficiente intensidad, ya sabéis que eso también es clave si queremos progresar a lo largo del tiempo, bueno, pues con esto es más que suficiente y de hecho me cuesta recuperarme en 3 sesiones. Si yo metiera un volumen excesivo, lo primero de todo es que seguramente tuviera que dejar más tiempo para recuperarme, lo cual me parece poco viable. Y además tendría que restarle intensidad a ciertos ejercicios porque seguramente si no, no terminaría la rutina. Eso por un lado. Luego tengo grupos musculares que me responden a más alto volumen. Es el caso de la espalda o el caso de los hombros. Aquí puedo meter bastante más volumen, me responde bien, me recupero bien en 3 sesiones y por lo tanto puedo manejarlo. Como veis, esto tenemos que adaptarlo dependiendo de cada uno de nosotros, cómo nos sentimos, las sensaciones que tenemos, porque no tiene ninguna lógica el ir a internet, copiar la primera rutina que vemos, o la primera persona que vemos en YouTube entrenar, decir, venga, pues yo voy a hacer exactamente lo mismo. Pues quizás esa persona responde de manera diferente a ti para ciertos grupos musculares, para ciertos ejercicios y por lo tanto, bueno, estás haciendo las cosas un poco de al revés, ¿no? Si coincide justamente que le va bien lo mismo que te puede ir a ti bien, pues genial, pero no suele darse el caso, así que tenemos que buscar lo que nos viene bien a nosotros. Luego también es importante ver los tiempos de adaptación que tenemos a los diferentes volúmenes. Yo, por ejemplo, siempre considero importante el hecho de empezar con un volumen bajo e ir poco a poco adaptándonos a él. Si yo, por ejemplo, empiezo un nuevo bloque de entrenamiento y meto a un grupo muscular en concreto, por ejemplo, el pectoral, 15 series, 16 series, pues a ver, puede darse el caso de que me recupere bien y pueda ir progresando. Pero lo más probable es que los primeros días tenga demasiadas agujetas y me cueste recuperarme. De ahí que el progreso quizás sea algo menor. Entonces yo considero importante empezar con un volumen mínimo efectivo, que por cierto hablé en un episodio de los volúmenes mínimos efectivos para cada grupo muscular, más o menos unos rangos generales, por supuesto esto depende de cada persona, pero más o menos podemos tenerlo en cuenta. Os le voy a dejar enlazado en las notas de este y en principio podríamos empezar por ahí sin ningún problema. De hecho, yo es lo que recomiendo. A partir de aquí podemos ir cada 2 semanas subiendo un poco según nos encontremos y si llega un punto en el cual cierto volumen nos genera demasiada fatiga y no podemos recuperarnos, pues paramos ahí y nos mantenemos en ese volumen que es el que a nosotros nos viene bien o nuestro máximo volumen tolerable, ¿vale? Por así decirlo. También el tema de los DOMs, el tema de la fatiga muscular, por supuesto, cuanto más volumen, más fatiga muscular, lo que no quiere decir que estemos entrenando bien. Si yo tengo un montón de agujetas y en cada sesión de entrenamiento tengo muchísimas agujetas, pero no voy progresando ni en repeticiones, no voy añadiendo más peso a la barra, estoy haciendo siempre exactamente lo mismo, ¿vale? Pues seguramente no avance. Aquí muchas personas se confunden porque piensan que el progreso va de cambiar ejercicios, va de hacer cosas diferentes. No, no va de hacer cosas diferentes. Por supuesto podemos hacer rotaciones de los diferentes ejercicios y eso está genial. Pero lo suyo es que nos hagamos fuertes con el paso del tiempo. Que si yo hoy levanto 10 kilos, por ejemplo, dentro de 2 meses levante 15 o 20 y dentro de 6 meses levante 30 o 40. No, por ejemplo, que levante dentro de 6 meses los mismos 10 kilos aunque tenga mucha fatiga muscular, porque quizás es que estoy metiendo demasiado volumen y me está fatigando, estoy generando muchas DOMs, muchas agujetas. Pues eso no me interesa, a mí me interesa ir progresando. Si veis entrenamientos en YouTube, seguramente muchas personas del mundillo del fitness que se dedican a eso, tienen entrenamientos un poco peculiares, meten demasiado volumen, pero sinceramente, a ver, nosotros tenemos otras reglas del juego
que no voy a explicar ahora, que podemos hablar en otro episodio si queréis, pero que para nosotros son la clave. Y por lo tanto el entrenamiento tiene que ser ligeramente diferente. No nos podemos adaptar a un volumen excesivamente alto, ni podemos ir a la sesión de entrenamiento si no tenemos experiencia y decir, venga, pues hoy voy a hacer este ejercicio, porque me apetece así. Bueno, si tenemos cierto nivel, como digo, lo podemos hacer, pero no suele ser lo frecuente. Lo mejor es ir con un plan más o menos establecido y de esa manera seguramente el progreso sea mucho mejor. Otro punto, la frecuencia de entrenamiento. A ver, si yo tengo en mente el hecho de querer aumentar el volumen de entrenamiento, lo que podemos valorar primero es decir, ¿cuánta frecuencia estoy metiendo a este grupo muscular? Porque quizás estoy metiendo muy poca, igual estoy metiendo una frecuencia 1, ¿no? Una frecuencia 1 se refiere a una vez que entrenamos ese grupo cada 7 días. Yo no soy muy partidario de hacer ese esquema o de plantear ese esquema de 7 días, sino que podemos hacerlo cada 10 días o cada el tiempo que sea. Pero una frecuencia 1 se refiere principalmente a eso. Bueno, pues podemos aumentar un poco la frecuencia y de esta manera seguramente si en cada sesión hacemos un volumen mínimo efectivo, pues va a ser un entrenamiento con mucha más calidad y seguramente a partir de ahí también progresemos sin necesidad de meter más volumen. Oye, que luego hacemos una frecuencia 2, una frecuencia 3 o lo que sea y vemos que ahí nos estancamos, bueno, pues podemos ir jugando con estas variables, ¿no? Decir, vale, ¿en qué rango del volumen estoy? ¿En un volumen bajo? ¿En un volumen medio? ¿Alto? Bueno, pues a partir de aquí, si yo estoy en un volumen bajo, puedo ir subiéndolo ligeramente. Lo malo de empezar con un volumen alto, y es a donde quiero llegar, es que luego no tenemos con qué jugar, porque ya estamos haciendo el máximo volumen que estamos tolerando, incluso la mayoría de veces más. Por lo tanto, restamos intensidad de las series, generamos demasiada fatiga, nos recuperamos peor entre sesiones, hacemos una frecuencia muy baja, en definitiva, cosas que no interesan y por lo tanto yo considero que es mejor partir desde un volumen más o menos bajo y a partir de ahí ir subiéndole según lo que vayamos viendo. O sea, si vemos buenas sensaciones, si vemos que progresamos bien, oye, vamos a mantenernos ahí, no nos volvamos locos a meter series. ¿Que vemos que progresamos pero muy poco? Bueno, pues podemos ir subiéndole poco a poco. Así que nada, esto es lo que quería comentaros un poco hoy por encima, el tema del volumen de entrenamiento. No metáis volumen porque sí, porque no tiene lógica ninguna. Simplemente empezar con un volumen mínimo efectivo, a partir de ahí ir progresando. Y si tenéis cualquier duda acerca de esto o queréis que hable más en profundidad de algún detalle de estos, del volumen, intensidad o simplemente cómo plantear un buen entrenamiento, pues me lo podéis dejar en las propuestas para los podcasts en ivyamazares.com. Sin más, nos escuchamos de nuevo mañana. Chao.